Crónicas de espanto. Bienvenidos a la Casa del Terror. Sujétense de sus asientos, porque cuando escuches este capítulo, seguramente hay muchas cosas que rodean a tu mente. Hay temor, hay contingencia. Lo desconocido nos aterra y lo inexplicable nos intriga. Comenzamos. Hay criminales que se explican solos. ¿Por qué? Porque tienen cierto historial, violencia familiar, infancia terrible, abuso, maltrato continuo, exámenes psicológicos. Pero hay personas a las que les augurábamos una gran y promisoria trayectoria, y de repente actúan contrario a lo que sus neuronas indicarían. Y presento ante ustedes una historia como esas. Una historia en la que se junta un niño brillante, un joven estudioso, un poco de soberbia, sueños rotos, actuaciones precipitadas, y nos termina por causar un drama inexplicable. Traigo ante ustedes la historia, así es, en hechos reales, del famoso jovencito, el estrangulador de Tlatelolco, el estudiante asesino. Javier Méndez nació en 1994 en la Ciudad de México. Tenía un hermano menor llamado Tadeo. De niño, tenía todos los mejores augurios, como un niño extrovertido, cariñoso, alumno destacado. Sus padres un buen ejemplo, porque él diría: mi papá es ingeniero, no es un profesionista que haya sobresalido, pero siempre fue un buen padre. Siempre se preocupaba por su familia, siempre trabaja y nos quiere dar lo mejor. Yo no recuerdo que mi papá llegara un día borracho, que nos escatimara lo que nosotros necesitábamos. Mi mamá se dedica a la casa y siempre estuvo pendiente de mí y de mi hermano en esta Ciudad de México tan complicada. Así es, una infancia normal, una niñez sin carencias severas. También algo de bullying desde pequeño. No era su carácter afable o sus buenas maneras y su excelente comportamiento lo que le generaba problemas. Parece que tenía una pequeña deformidad congénita ahí, en la oreja derecha, y por eso algunos compañeros se burlaban. Diría después que un niño de 8 años es muy cruel por la carrilla que le echaban. Pero él no se amilanaba, practicó incluso fútbol americano y corría y se ejercitaba. Pero también tocaba el piano y disfrutaba al hacerlo. Amante de la música clásica de Mozart, Beethoven, Vivaldi, Chopin y su película de Forrest Gump. Lector ávido, aunque un poco palomero, ¿no? El Código Da Vinci, Ángeles y Demonios y algo más como El Mundo de Sofía. No le gustaba mucho la televisión, pero veía algunas series como la de Malcolm el de en medio y Friends, la famosa serie. Su interés, eso sí, estaba sobre todo en la ciencia. Era un niño muy estudioso, hablaba inglés y alemán. Inglés porque lo aprendió en la escuela y el segundo a través de internet. Su primera cita la tuvo en secundaria y tuvo varias relaciones sentimentales con chicas de su edad. Todas lo recordarían como un caballero, como un tipo pues correcto.
Estudió en el Poli, y aquí es donde vienen los logros que nos hacen extrañarnos de la conducta de Javier y de su comportamiento tan extraño posteriormente. Allá por el 2011 fue medalla de oro en la Olimpiada Nacional de Física y luego tuvo la medalla de bronce en las Olimpiadas de Física en Estonia, encima de los orientales y de los europeos. Incluso en su perfil de Facebook publicaba fotografías de todos los viajes que realizó para sus torneos académicos, siempre sonriendo, siempre inocente, siempre con sus compañeros de competencia de México y de otros países, en medio del trajín de los viajes de las ciudades, del caminar diariamente hacia la ciudad de México y en medio de ella, en las instalaciones de la prepa del Politécnico. Diría algún reportero que es un joven con una mente privilegiada, porque sus respuestas y la manera en que articulaba sus palabras son las de una persona muy por encima de la media. Yo le pregunté si los famosos nerds tenían problemas para conquistar chicas y él me contestó que a veces las niñas piensan que no se pueden divertir con un nerd, pero que cuando son adultos, los nerds tendrían los trabajos bien remunerados y los tipos con los que salían esas chicas no tendrían nada. Se apasionaba por hablar de teorías de física, de su examen, de los concursos que ganó las Olimpiadas en Estonia. Le apasionaba el tema de las pirámides, las de Egipto, las de Teotihuacán. A todas luces, Javier era un joven destacado, inteligente, estudioso, cuyo futuro promedia logros y satisfacciones en todos los niveles de vida. Pero esto era la careta de lo que surgiría después. ¿Por qué digo después? Porque ya para el año 2014 era un alumno destacado del Instituto Politécnico Nacional. Sus padres se fueron a Tecámac, allá por el Estado de México, y le dejaron en Tlatelolco un departamentito pequeño. Vivía solo. Y aquí es donde la historia se complica, porque hablaremos de su pareja sentimental momentánea y del crimen tan horrendo que provocó en esta mente aparentemente brillante, que ni siquiera en los pensamientos más osados de ustedes podría dar cabida a las actuaciones del asesino. Y la víctima, hablemos de la víctima, era Sandra. Había nacido apenas 2 años después que Javier, en el 96. Chica que residía en Iztapaluca. Vivía al fondo de un callejón empedrado lleno de baches, una zona de riesgo. Para el año 2014, contemporánea de Javier, había reprobado el examen de admisión a la Universidad Autónoma Metropolitana. Había abandonado los estudios, llevaba 5 meses desempleada. Tenía 17 años y se dedicaba simplemente a pasarla con sus amigas, a buscar trabajo, aunque realmente no quería encontrarlo. Ocupada como muchos jóvenes de hoy en eso que llamamos redes sociales, deambulando a veces por la Ciudad de México y conocer gente a ver cómo pasársela bien. Tenía una personalidad pues bastante extrovertida, un sentido del humor de repente pesado y con unas bromas que no caían bien con los que la conocían. Y aquí es donde la historia se tuerce. Sandra y Javier se conocieron en un grupo de amigos de Facebook. Después de algunos comentarios, después de algunos clics, de algunos vínculos y fotos, decidieron seguir hablando. Por medios electrónicos, por supuesto. Platicaron a lo largo de 15 días hasta que decidieron conocerse. Así es que a finales de junio del 2013, Sandra le mintió a su familia, diciéndoles que iba a comprar unos libros en el centro de la ciudad, en medio del tráfico y de la lluvia. Ella y Javier se encontraron a las 4 de la tarde, afuera de la estación del metro Tlatelolco. Ahí se les captó por medio de una de las cámaras de seguridad de la estación.
De ahí fueron a Plaza Universidad, donde entraron al cine y vieron una película. Cuando la chica le contó que no tenía empleo, Javier se ofreció a conseguirle algún trabajillo como edecán. ¿Cómo lo haría si era un simple estudiante universitario? No lo sabemos. Pero Sandra aceptó entusiasmada. Un empleo así le dejaría suficiente tiempo libre para continuar con sus actividades sociales. Posteriormente, se dirigieron a un parque de la delegación Benito Juárez, donde comenzaron a intimar, a besarse, y luego al departamento en el que vivía Javier, en la unidad habitacional Tlatelolco. Subieron por el elevador hasta el piso 12 y luego bajaron las escaleras, un piso. Ya en el departamento de Javier continuaron besándose, tuvieron relaciones sexuales. El problema vino después del sexo, mientras conversaban sobre sus planes a futuro. Sandra no tenía ninguno. A corto plazo, el deseo de trabajar como edecán. En cambio, Javier le platicó a Sandra sobre sus logros en los campos de la física, la química, las matemáticas. Le dijo que se iría a vivir a Alemania, donde ya había ganado una beca en una universidad allá en Bremen, que por su alto desempeño escolar es un alumno de excelencia y esa universidad solo admite a los mejores estudiantes del planeta. ¿Pero qué pasó? Pues que la chica no le creyó. Estaba acostumbrada a convivir con personas de un bajísimo nivel económico, académico, incluso intelectual. Por lo que conocer a alguien con esas posibilidades, pues hizo que saliera el humor negro de Sandra. Y él comenta en sus declaraciones: yo quise abrirme con ella, le dije que había ganado una beca en el extranjero, y ella se burló de mí, volteó hacia todos los lados, vio las condiciones de mi departamento y me dijo que yo mentía. Entonces yo saqué mis medallas de física y se las mostré, pero ella se reía y se burlaba de mí, no dejaba de reírse de mí. Me molesté y le empujé. Luego del empujón, la joven se tropezó, cayó, se golpeó en la frente, luego se puso histérica, gritó que lo iba a acusar. No paraba de gritarle, de insultarlo, inclusive lo arañó y lo golpeó. En ese momento, este joven estudiante brillante se ofuscó, dejó de funcionar el pensamiento racional. Así lo afirma en sus declaraciones. Me bloqueé, no sabía qué hacer. Lo único que quería era callarla y lo que quería era callarla. No dejaba de gritar insultos, me empezó a dar golpes, me agredió. Yo también le agredí y luego de golpearnos, la estrangulé. Luego dirá que fue un momento de desdoblamiento en el que parecía que sus manos no le pertenecían. Y así es, la mató mediante el ahorcamiento. Dejó de respirar poco a poco. Sandra era un cuerpo sin vida. Quedaba ahora el problema del cadáver. Dado que Javier vivía en el piso 11 del condominio, y el cuerpo pesaba demasiado como para bajarlo sin que nadie lo notara. Había mucha gente en la unidad, incluso en las noches, y yo me quería deshacer del cuerpo, según declararía. ¿Cuál fue la solución? Descuartizarla. Y así es, el descuartizamiento del cuerpo obedeció a razones de carácter práctico. Quizás no fue un hecho que disfrutase, eso lo afirma. Removió los brazos y luego las piernas, tronco y cabeza quedaron juntos. La escena parece aterradora porque Javier tiembla, su cuerpo se sacude. Él está asustado por lo que ha pasado y por lo que está haciendo, y la desesperación lo inunda. No puede cargar el cuerpo sin vida, porque ese estilizado cuerpo ahora pesa como una gran losa. Se dice a sí mismo que si no puede cargarla debe separarla. Se pregunta dónde está su inteligencia, esa que lo enorgullecía, y ahora actúa como un ser primitivo. Ahora actúa como un ser acorralado, como una fiera ensangrentada. Corre a la cocina, toma un cuchillo, lo encaja en la axila y empieza a cortar.
Poco a poco pierde la proporción de las cosas y entonces toma bolsas negras de plástico para guardar las extremidades. Sale del departamento 10 con una de las bolsas, al ruido de la ciudad que aparentemente tapa un poco sus acciones. No hay gente en la calle. Es la madrugada. Lo deja en un bote de basura. Regresa y saca una bolsa más. La tira un poco más lejos en los alrededores de los jardines. Completa la operación en lugares cercanos a su edificio. La ropa se ha salpicado toda. Sus playeras, tanto la de manga larga como manga corta. Está todo sucio. La ropa irremediablemente ensangrentada. Así nomás, echa la ropa a la basura. Él mismo se siente mal. Para culminar su acción esperó 2 días. Las partes, como dijimos, las embolsó y las tiró a las inmediaciones de la unidad, en los contenedores de basura, afuera de una escuela y de una jardinera. Regresó al departamento, limpió la escena con cloro y pinol, usó una playera suya y también la tiró a la basura. Tras el crimen, los padres de Javier pasaron por él. Notaron los rasguños que tenía en el rostro, aunque nunca les dijo cómo se los había provocado. Juntos se fueron a Tecámac. Mientras tanto, en diferentes puntos de esa unidad habitacional donde él vivía, fue encontrado el cuerpo de la joven al interior de bolsas negras. La familia de la víctima había iniciado acciones de búsqueda apenas un día después de su desaparición. Al revisar la computadora de la chica, los policías localizaron varias conversaciones privadas en Facebook a través del mensajero entre la chica, entre Sandra y Javier. La revisión de las cámaras de seguridad lo corroboraron. Se giró entonces una orden de aprehensión en su contra. 5 días después, ya en el mes de julio, la madre de Javier regresó al departamento y fue detenida por la policía de investigación y trasladada al Ministerio Público. Acudió el padre y dijo que el hijo no estaba prófugo. Incluso dijo que estaba cuidando de su hermano de 5 años. Los padres se comunicaron con él, le dijeron de las acusaciones que había en su contra. Le pidieron que se presentara ante el MP. La respuesta que les dio Javier fue que él no había hecho nada, que estaban equivocados. En ese momento se terminó la llamada y también la comunicación. Javier dejó a su hermano pequeño con unos vecinos y emprendió la huida. Para entonces ya había policías dirigiéndose a la dirección de los padres. Lo localizaron y lo persiguieron en las calles de Tumba, pero consiguió escaparse de los agentes. No volverán a saber de él durante más de un año. La Procuraduría lo buscó, trataron de localizarlo incluso en el extranjero, porque había algunos familiares suyos en Rumania. Se giró ficha de Interpol, pero él no estaba tan lejos, estaba más cerca de lo que esperaban. Así es que mientras los restos de Sandra Camacho fueron enterrados en el panteón municipal, ella tuvo que ser sepultada ahí, de forma transversal, y hacer el último ejercicio de duelo. ¿Qué hizo Javier en este tiempo en que la persecución duró? Sacó dinero de un cajero automático y con ese efectivo viajó a otro estado del país. Rentó un pequeño cuarto en San Juan del Río. Dado que viajaba ahí con sus padres, conocía un lugar como tranquilo y decidió esconderse. Y lo primero que hizo fue ubicar la biblioteca municipal y pidió prestados libros, devorarlos para ocuparse. Leyó a García Márquez, a Dante Alighieri, a Maquiavelo, a León Tolstoy. Al llegar a Querétaro no buscó trabajo, pero cuando se le acabó el dinero laboró como mesero en varios lugares. Estuvo unos meses en la famosa cafetería, en la finca Santa Veracruz. Conoció a un señor con el que podía conversar de temas de su agrado y aprendió a trabajar la madera. Ya vivía en casa de una amiga que ni sospechaba de los ratos
criminales de Javier Méndez. Siempre tuvo una relación cordial con sus compañeros, pero no hizo amistad con ninguno, porque sus temas de conversación eran diferentes. Se puso otro nombre, ya no era Javier Méndez, era Carlos Medina. Y curiosamente en esos meses entabló relaciones sentimentales con algunas chicas. Elvia, Nancy, Fanny, Sandra. Tuvo novias y viajaba a Guanajuato incluso algunos fines de semana. Aquel físico brillante era un simple carpintero, pero el deseo de conocimiento nunca cesaba en su interior. Tocaba el piano y ya no podía hacerlo. Ahora se iba a la tienda Liverpool y se sentaba en el piano de exhibición y se pone a tocar, a veces hasta 2 horas, mientras los otros creían, esos vendedores, que tenían publicidad gratuita. Mantuvo contacto con sus padres vía telefónica y cuando parecía que el homicidio quedaba en el olvido, el contacto se fortaleció. Hablaba de su empleo como mesero, del escaso contacto con sus compañeros de trabajo. Y así es que los agentes de la Procuraduría fueron a intervenir el teléfono y detectaron 3 de esas llamadas. Vieron que eran provenientes del municipio de San Juan del Río. Siguieron la pista. Después de montar vigilancia en los puntos donde caminaba por las calles, rumbo a la cafetería de la cadena conocida, donde él decía a sus compañeros que era del Estado de México y que estaba trabajando para pagarse una carrera, seguramente no sospechaba que lo iban a capturar infraganti. Así es que el 30 de julio del 2014 fue detenido en Querétaro y trasladado a la capital del país. No puso resistencia. Llegó a la Ciudad de México en la madrugada. Era retraído pero educado. Su personalidad era aparentemente la de un tipo correcto. Estaba cansado, anímica y moralmente, pero siempre muy correcto. Era un enigma, era un asesino atípico. Al margen del linchamiento mediático de quien se atrevió a mostrar la otra cara del caso, tenemos aquí varias cuestiones a considerar. Todo el mundo hablaba del futuro promisorio. ¿Y qué hay del futuro de la chica? ¿Por qué juzgamos el futuro por el presente? ¿Por qué nos compadecemos y quizás con machismo defendemos el futuro de Javier y no el de Sandra? El joven presentaba alteraciones severas de conducta que lo llevaron a dar un giro trágico a su vida, que decían que era prometedora. Así, en los periódicos satanizaban a la chica y hasta parece que comprendían al genio asesino de Tlatelolco. Hace apenas cosa de 3 años condenaron a Javier a 50 años de prisión. Y ahora ha pasado a la historia como el asesino genio de Tlatelolco. ¿Durará los 50 años? Su buen comportamiento y su talante podría ser que durara la mitad. Ávido estudiante, esperemos que ahora, mientras esté en la cárcel, estudie una carrera, se cultive, ayude a los demás y sobre todo que trate de que a nadie se le ocurra ser soberbio, no aguantar las burlas, manejar la frustración y nunca atreverse por ningún motivo a asesinar a ninguna persona tomándola del cuello. Así es, amigos. Esto fue Crónicas de Espanto. Comenten, opinen, apoyen al correo electrónico, a PayPal, crónicasdeespanto0@gmail.com, en Patreon el proyecto es Crónicas de Espanto y en Facebook a la página Crónicas de Espanto. Nos vemos la siguiente semana con más
historias de terror o de asesinos inexplicables o no. Créditos a la revista MX, al libro Monstruos entre nosotros, al portal de MBS Noticias, al portal Proceso y al portal Cultura Colectiva.